Bienvenidos, gracias. Gracias por venir, a los que están aquí presentes y a los tantos otros de varios lugares. El objetivo de la charla es introducirnos a la responsabilidad social específicamente en el agro, que es bastante distinta. Y bueno, efectivamente, cómo empezar con protocolos y sellos sustentables. Vamos a hacer un panorama bastante rápido de qué tipo de sellos existen en el mercado internacional y qué tipo de cosas se están demandando a nivel de los consumidores. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un panorama, digamos, de qué tipo de sellos existen en el agro, qué tipo de instrumentos trabajamos. Comenzamos por discutir la cuestión de la ética y la moral en el agro. No vamos a ser filósofos, no lo somos, pero algo tenemos que decir sobre estas cuestiones, que es un poco la raíz de todo lo que vamos a hablar, la raíz de los protocolos. Luego vamos a otro de los pasos son los códigos de conducta. Los primeros códigos de conducta que se desarrollaron fueron los códigos de conducta profesional de los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos jugaban con la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, allá por el 1800 y poco, comenzaron a desarrollarse los códigos profesionales de los médicos. Luego vinieron otros códigos, ¿sí? Pero si pensamos en los agrónomos, si pensamos en los que nos dedicamos al agro, también un error de nuestra parte puede matar gente. Piensen solamente en las intoxicaciones que ha habido o las muertes que ha habido por exceso de agroquímicos. Y eso es bastante controlado hoy cuando se aplican buenas prácticas, códigos de calidad, ¿sí? Luego pasamos a códigos de conducta empresaria, ¿sí? Ya partiendo desde los objetivos del milenio como gran meta de las Naciones Unidas, de todas las naciones. Dentro de ese objetivo del milenio tenemos el primer protocolo que se llamó el Pacto Global de Naciones Unidas. Pacto Global, que vamos a ver alguna síntesis luego, es un protocolo de 10 claves, por llamarlo de alguna forma, que indican de qué forma podemos demostrar que una empresa es responsable. Luego el Código de Conductas para Empresas Multinacionales, el código de la OCDE, que se aplica en empresas multinacionales justamente que actúan en otros países que son distintos a su país de origen. Luego la aparición del Libro Verde de la Unión Europea, que opera como un gran marco para la Unión Europea, eso fue a fines de la década, a fines del 2000, y que hoy por hoy es una de las referencias más importantes, más fuertes a nivel mundial. El Libro Verde de la Unión Europea lo que decía, entre otras cosas, es: queremos que las empresas europeas sean empresas responsables, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Luego, finalmente, los códigos a nivel de empresa, los códigos individuales, ¿sí? También muchas empresas, en especial en países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, han comenzado a desarrollar códigos de conducta internos en las empresas. Esto es, hoy, para que se den una idea, más del 70% de las empresas multinacionales tienen sus propios códigos de conducta. Y luego los protocolos de certificaciones, que yo divido en dos grandes grupos: protocolos para pequeñas y medianas empresas, como el comercio justo o el pacto global, etc., y otros protocolos para grandes y medianas, depende de los tamaños, que tienen que ver con la iniciativa del Pacto Global también, con el GRI, que es la iniciativa del reporte internacional, luego el SA8000, que es otro protocolo específico laboral, que algo vamos a ver, y finalmente el consumo, la pata del consumo. Todo esto no existiría, no estaríamos hablando aquí de estos temas, si no hay un consumidor que comienza a exigir a los productores, a toda la cadena de valor, a los supermercados, que hagan algo, que cambien un poco esta cultura de la antiética, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora, a ver si se ve. Hacen un clic más, por favor. Ahí está. Como decía, no vamos a ser filósofos, sí simplemente hacer dos menciones a la ética y la moral, ¿sí? Decimos que la moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que rigen a un grupo.
estos grupos son de muy diferente tipo. Estamos hablando de la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto tiene cierta moral, ciertos códigos morales, ¿sí? Sabemos que tenemos que dejar pasar no sé, a alguien discapacitado en un colectivo, de hacerlo sentar. Ese tipo de códigos que, aunque existen leyes, ya los venimos incorporando desde chicos. ¿Por qué? Porque otro código también moral es el código de la familia. Todas las familias tienen su propio código moral, ¿sí? Ese que nos enseñan nuestros abuelos, y nuestros abuelos a nuestros padres, y nosotros a nuestros hijos, ¿sí? Es efectivamente un código moral. ¿Y qué es lo que dice un código moral? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? En todo caso, es la base de la filosofía, según algunos. En cambio, la ética excede el código. La ética es una reflexión sobre los códigos morales. Según Fernando Savater, un filósofo español, él dice que la ética es el arte de vivir, porque es la forma en que aprendemos a cuestionar los códigos, que aprendemos a aplicar en la práctica los códigos. Por ejemplo, un código moral son los 10 mandamientos de los cristianos, como también un código moral para los judíos o para los maometanos. Entonces, en la ética decimos que la ética es individual. Hay un cuadrito que es una comparación entre la ética y la moral. Decimos que la moral, como código, lo define el grupo en el cual estamos insertos. Puede ser la familia. Yo le puedo decir a mis hijos que en la comida no quiero que se levanten, pero también puedo decirles que me encanta que se levanten y que hablen. O puedo decir como código moral que no quiero que vean la televisión mientras estamos comiendo para poder conversar. Parte de nuestros propios códigos. Y la característica de los códigos morales, en el nivel que estén, es que para pertenecer al grupo, llámese familia, club, ONG o el cristianismo, el grupo que fuese, uno tiene que aceptar estos códigos, ¿sí? Si uno quiere ser o quiere decirse cristiano, tiene que aceptar los mandamientos que indica la Iglesia Católica. Lo mismo con judío, lo mismo que para pertenecer a un club o para pertenecer al colegio de ingenieros. Hay un código moral que hay que respetar, ¿sí? Entonces, decimos que estos códigos se aplican desde afuera, ¿sí? Son otros los que los aplican, y nosotros, para pertenecer al grupo, tenemos que aceptarlos. Obviamente que pueden ser discutidos, pero eso no es algo inmediato. Es algo que se pueden cambiar, quiero decir. Los códigos, se habla de cuando se cambian los códigos, se habla de progreso moral. Efectivamente hay progreso moral. Los códigos van cambiando. Hay diferentes interpretaciones incluso de los códigos morales. En cambio, como digo, la ética, soy yo el que decido sobre la aplicación de los códigos. Soy yo el que decido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso decimos que la ética es más relativa que la moral, ¿sí? La ética trabaja sobre los grises, ¿sí? La moral es blanca y negra, blanca o negra. Vamos a la siguiente. Así llegamos a algo que es bastante tradicional. Antes se decía, negocios son los negocios, business are business. ¿Y esto qué significaba? Que todo valía para hacer negocios. Todo valía, significaba arruinar al otro, engañar, hacer publicidad engañosa, por ejemplo. En cambio, hoy se comienza a decir que se puede hacer buenos negocios siendo ético. Y se comienza a valorar. Esto no significa, y que quede claro, que hay un cambio de paradigma. En la práctica, estas cosas de a poco comienzan a cambiar. ¿Y por quién comienza a cambiar? Por los consumidores responsables. Ocurre que estos consumidores responsables no están en todos lados, ¿sí? Estos consumidores responsables o conscientes, como decía Daniel hace un rato, aparecen primero en los países desarrollados. Aparecen en Europa, aparecen en Japón, aparecen en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y esos consumidores responsables le empiezan a pedir a la cadena de valor que hagan las cosas mejor, exigen a través de las organizaciones de consumidores y luego a través de los protocolos determinadas pautas de conducta para valorar, para que las empresas muestren de qué forma están trabajando.
Entonces, entonces decimos que buena ética, buenos negocios. Vamos en camino a esto. Y finalmente lo que decimos que el negocio debe vender ética. De la misma forma que se puede ser que los consumidores reconocen a aquellas empresas que trabajan mejor, también hay quienes venden que trabajan mejor y no son tan buenos, ya sea piensan desde el trabajo en negro hasta las cuestiones muy, muy básicas del engaño en la producción, digamos, ¿no? De que se le pone un agroquímico cuando no se le debiera poner, por ejemplo, o sí los correctos periodos de carencia, ¿no? Cuando hablamos de hortalizas, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Perdón. Y así vamos a cuantificar, a diferenciar las diferentes formas. Me parece que toqué algo mal de nuevo. No, está bien, ya lo arreglé. Pasa que si uno toca en el medio se empieza a pasar solo. El medio es automático. El medio es automático. Disculpen. Bueno, les decía, hay formas de cuantificar, de diferenciar, mejor dicho, de qué manera están las empresas trabajan en la sociedad. Hay siete formas. Esto es un autor que es Mario Reuter, y que la primera forma habla de la acción complementaria. Esto es, las empresas, esto se ve allí, ¿no? La acción complementaria se aumenta la eficacia de la empresa con determinadas acciones. Por ejemplo, ¿qué? Reciclaje. Yo utilizo papel de los dos lados, como ustedes imprimen, y obviamente que lo primero que hago es ahorrar plata, porque estoy gastando la mitad de papel. Pero de esa forma estoy gastando menos recursos naturales, ¿sí? Entonces, por eso digo que es un efecto, que es una externalidad positiva, decimos en economía. Entonces, es una forma, de nuevo, de beneficiarnos como empresa e indirectamente estamos beneficiando a la sociedad en su conjunto. Esta es la acción complementaria. Otro ejemplo es la capacitación. Yo capacito a mis empleados para que hagan mejor su trabajo. Evidentemente, también esos empleados van a servir para estar más capacitados para la sociedad, para hacer el mismo trabajo en otras empresas. Entonces, la capacitación es parte de la acción complementaria de las empresas. El siguiente punto es la acción compensatoria. Esto tiene que ver con los efectos negativos que se producen al producir. Por ejemplo, el caso del medio ambiente. Yo genero residuos y luego después tengo que buscar la forma de reducirlos, de disminuirlos, ¿sí? El programa de tratamientos de efluentes es un buen ejemplo sobre el tema medioambiental. O el caso de la reforestación. Yo quito árboles de determinado lugar, de la selva, de donde fuesen, y los vuelvo a forestar. Es un ejemplo de una acción compensatoria. Yo estoy arreglando de alguna forma el daño que hice. Obviamente que nosotros como productores, los que trabajamos en el campo lo sabemos, no somos inocuos. Al producir estamos generando cambios en la sociedad, cambios en el ambiente, cambios en la tierra. Bueno, el siguiente, que es el patrocinio, el tercer punto dentro de esta lista de 7. El patrocinio es el apoyo a eventos puntuales. Cuando una empresa asocia su nombre a determinados valores importantes a la sociedad, estamos hablando de patrocinio. Cuando una empresa auspicia un evento, un espectáculo deportivo, ¿sí? Un espectáculo musical, por ejemplo, está patrocinando algo, está sponsoreando algo. El siguiente es el marketing con causa. Marketing con causa es una estrategia de comunicación, ¿sí? Institucional que relaciona justamente esto de un valor importante para la sociedad con un producto o con una empresa determinada. En el marketing con causa se destina una parte del ingreso o del precio del producto para determinada acción comunitaria. Ustedes van al supermercado, por ejemplo, siéntense. Ustedes van al supermercado, por ejemplo, y van a ver si compran un producto de, no sé,
vamos a poner marcas, la Serenísima se está apoyando a la construcción de una salita en tal lugar, o un mamógrafo, o un tomógrafo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de marketing con causa. Hoy el marketing con causa es tan importante a nivel mundial que ya hay libros sobre marketing con causa. Digo para que vean la magnitud de lo que se está haciendo, ¿sí? El quinto punto es el mecenazgo. El mecenazgo es muy semejante al patrocinio, pero la diferencia es que es a más largo plazo, ¿sí? Y está más relacionado a aspectos culturales o científicos. Por ejemplo, cuando una empresa apoya a estudiantes para becarlos, para hacer un posgrado en la misma facultad, o cuando se beca a científicos, o cuando se beca a artistas, ¿sí? Son ejemplos de mecenazgo. Los más típicos son no se escucha de los pintores, por ejemplo, desde la antigüedad ocurre eso, ¿verdad? Los grandes mecenas se hablaba, de allí viene la palabra. Perdón, que me equivoqué de nuevo. Bien. Los aspectos institucionales. Allí tenemos el sexto, que es la filantropía, ¿sí? Pasa, ¿no? Sí, perdón, me aviso. La filantropía es el instrumento más utilizado por las empresas. Son respuestas esporádicas a demandas de la comunidad. Esto es lo que más se confunde con responsabilidad social empresaria. Y son donaciones en especie o dinero ante reclamos puntuales de la sociedad. Determinado grupo necesita una salita de salud o necesita alimentos, entonces se le pide a la empresa y la empresa va y lo aporta. No digo que esté mal, pero esto no es responsabilidad social empresaria. Puede formar parte y será bienvenido, pero en la práctica es de muy corto plazo. Y finalmente el concepto de inversión social, que está más relacionadamente, digamos, tradicionalmente se relaciona más con el Estado. En este caso estamos pensando en la empresa, estamos viendo desde, qué bueno agua. Y decimos que es el uso planificado y voluntario de recursos privados en proyectos de interés público. ¿De qué forma interactúan las empresas? Gracias, muy amable. ¿De qué forma interactúan las empresas con la sociedad? Y efectivamente esto sí se involucra la responsabilidad social empresaria, como veremos, pero también en otros instrumentos como el voluntariado, o otros como llamados negocios inclusivos, que es una teoría holandesa que trabaja entre empresas grandes y pequeñas, se habla de negocios inclusivos justamente. El tema del desarrollo de proveedores en las empresas grandes es un típico caso de negocios inclusivos. O el caso de base de la pirámide. Base de la pirámide es una teoría totalmente distinta. Se trata es desarrollada en Estados Unidos, se trata de ver de qué forma en la pirámide, digamos, o sea, las empresas se general apuntan a la punta de la pirámide, a los que pueden consumir más, ¿sí? A los que pueden pagar más. Esto dice no, que en la base de la pirámide hay una gran cantidad de gente que no consume o consume poco y que hay que buscar la forma de que consuman. Desde el lado de la política uno diría, bueno, sería bueno que esta gente gane plata y pueda consumir y se desarrolle adecuadamente. Desde el lado de la teoría de la base de la pirámide dice que a veces hay trabas en las empresas, en los consumidores, que hacen que unos no lleguen a los otros. Vamos a poner un ejemplo que está en práctica aquí en Argentina. Una empresa eléctrica opera en varios marginales, Villa Miseria. ¿Por qué? Porque roban la electricidad en muchos lugares que no pueden pagarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se implementó todo un sistema para vender la electricidad con tarjetas, como si fuesen los celulares, ¿sí? Entonces, la gente va y compra tantos kilovatios, ¿sí? Entonces, obviamente hubo que cambiar los medidores, hubo que además enseñar a la gente a utilizar mejor la energía, porque esta vez tenían que pagarla en forma muy, muy puntual, ¿sí? Y uno compraba tanta cantidad de kilovatios y servía para tantos días, ¿sí? Entonces obviamente que hubo que enseñar, capacitar, hubo que de nuevo modificar los medidores, la empresa tuvo que invertir, pero también tuvo que conseguir locales en la zona que vendan estas tarjetas, ¿sí? O sea, todo un proceso, y ese proceso que implicó beneficios para alguna gente que antes no podía consumir electricidad por no pagar una boleta fija, por un montón de motivos,
Pero además eso también benefició a la empresa, porque efectivamente vendió un servicio a donde antes la gente no le compraba. ¿Sí? Es un ejemplo de base de la pirámide. Vamos a la siguiente. Una más. Vamos a ver ahora las tendencias en agroalimentos. Yo voy a avanzar un poquito más rápido. No quiero abundar con demasiada información. Hay cosas que las voy a pasar más brevemente, simplemente para que tengan alguna idea. Hoy las tendencias en los alimentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Productos convenientes, o sea, productos más pequeños, listos para consumir, precortados, en el caso de las verduras precortadas, etc. El segundo punto es la preocupación por la salud. Hoy estamos viendo que hay una gran cantidad de consumidores que quieren menos de todo, digamos, menos azúcares, menos grasas, menos carbohidratos, ¿sí? Y si ustedes ven los envases de los productos de cualquier tipo, van a encontrar reducido en, o porque tiene menos sal, o porque tiene libre de colesterol, libre de grasas trans. Hoy esa tendencia por la salud es cada vez más fuerte. La tercera tendencia es la de los productos diferenciados. Un consumidor está exigiendo que los productos tengan diferenciaciones de diferente tipo. Desde los productos orgánicos, productos con denominación de origen o indicación geográfica, los productos llamados éticos, vamos a ver de qué se trata, pero en primer lugar tómenlo como productos de comercio justo, pero hay otros también. ¿Sí? Los productos certificados con algún tipo de protocolo, por ejemplo los productos kosher para la comunidad judía, los libres de OGM, organismos genéticamente modificados, los productos trazados, o sea, los que se conoce el origen y por dónde pasó por cada punto de venta o de producción o de transformación, ¿sí? O los libres de deforestación. Vale una anécdota. Estando hace unos años en Brasil, estábamos haciendo una charla y en esos días había salido en la primera plana de los diarios que había una denuncia muy fuerte para empresas frigoríficas que estaban vendiendo carne producida en zonas mal deforestadas en el Amazonas. Entonces se le estaba exigiendo a esas empresas que hagan todo un programa para demostrar que efectivamente esa carne no provenía de zonas mal deforestadas en el Amazonas. Lo gracioso es que ese día, en la charla esta que organizamos, teníamos un caso práctico de responsabilidad social hecho en una zona deforestada del Amazonas. Pero bien deforestado, o sea, con todo un protocolo para cuidar la zona, para reforestar zonas mal trabajadas, toda la cuestión de bienestar animal, etc. Vamos a la siguiente. Y finalmente los mercados. ¿Qué observamos en los mercados hoy? Mercados saturados. Hace 20 años hablábamos de la contrastación, que los que estábamos en el hemisferio sur nos venía muy bien la contrastación y que podíamos vender todo. Mentira, hoy en realidad hay productos todo el tiempo en todos lados. A lo sumo tenemos muy pequeñas brechas, muy pequeñas ventanas de mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Por la aparición de grandes tierras en diferentes lugares como África, Asia, la aparición de los invernaderos, la modificación de las temperaturas, humedad, etcétera, el riego, donde antes no se regaba. Eso ha hecho que efectivamente los mercados estén saturados y la contrastación hoy sea muy relativa. Esto determina un aumento de la competencia, la aparición de una figura cada vez más importante, que es la figura del supermercadismo, que hace 20 años tenía un peso mucho menor. Hoy el supermercado manda a nivel del consumidor, ¿sí? Digo que hoy manda porque imponen certificados, imponen protocolos de calidad, imponen normas, y yo digo que dicen interpretar lo que quiere el consumidor. No siempre es así, pero vamos a poner un ejemplo. En Alemania hace poquitos años, era 3 años, hay, el segundo supermercado más grande de Alemania, que se llama Aldi, puso como ejemplo, mejor dicho, como herramienta de venta, que todas las frutas y hortalizas que se vendían en sus bocas de venta tenían el 50% menos de residuos de agroquímicos que lo que indicaba la norma europea. ¿Sí? O sea, que tenía mucho menos de lo que la ciencia indica, digamos, ¿no? Que para algo está la ciencia.
A la semana siguiente, otros supermercados, también alemán, como Aldi, indicó que ellos, en realidad, sus productos iban a tener el 75% menos de lo que indicaba la norma europea. Ahora, ¿quién es el que paga el pato de todo esto? El productor. Porque el productor, digamos, teóricamente es el que se debe regir por las normas científicas, por lo que indican los marbetes, porque por algo hay gente estudiando y hay gente controlando. Bueno, este es un ejemplo de cómo los supermercados pueden hasta cambiar, entre comillas, la ciencia, ¿no? O lo que es obligatorio de lo que no lo es. Y finalmente, yo ahí puse un ejemplo de un trabajo. Adelante, pasen. De paso voy a dar vuelta a la computadora para que nuestros amigos del exterior, por videoconferencia, vean también el panorama de México, Colombia, Brasil, ¿Cuántos hay hoy? Bolivia. En este momento. En este momento hay 12 o 13. 13 virtuales. Sí, Venezuela. Acá saludaban todos, pero bueno. Les decía, hace unos años, en el 2009, hubo una reunión en la Unión Europea donde se juntaron políticos y científicos. Y la reunión, la meta de la reunión era ver cómo serían los alimentos dentro de 30 años. ¿Sí? Ese era un poco el objetivo de los alimentos. Preguntarles a los científicos cómo se imaginaban que iban a ser los alimentos dentro de 30 años. ¿Por qué? Para empezar a legislar ahora, para empezar a pensar en políticas de largo plazo, para acomodarse, para que la legislación y las políticas se acomoden a cómo serían los alimentos. Esto es parte de la conclusión que yo pongo ahí. Justamente la charla se llamó Perspectivas sobre los alimentos en el 2030. Dice, las tendencias esperables son el incremento de la demanda de nuevos alimentos, nutricionalmente saludables, convenientes, orgánicos, nostálgicos, producidos sustentablemente y de comercio justo. Hace 20 años nos exigían inocuidad, luego comenzaron a exigir otro tipo de cosas y hoy están exigiendo sustentabilidad. Hoy lo que hace unos años decíamos que la calidad era la palabra obligatoria, hoy nos están exigiendo mucho más que eso. Vamos a la siguiente. Y el agro es bien diferente a otros sectores, desde la relación con el medio ambiente, el tema de los efluentes, la cuestión del bienestar animal, o la cuestión del trabajo infantil. No es lo mismo el trabajo infantil o el trabajo decente en la ciudad que en el campo, por cuestiones de distancia, cultura, es bien distinto, ¿sí? No se puede aplicar las mismas normas, los mismos criterios siquiera en la ciudad que en el campo. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo de qué es lo que pasa en el mundo con el gasto en alimentos, ¿sí? Las barras están indicando el ingreso per cápita según los países. En la punta derecha vemos en el extremo los que mejor ingresan, a ver, me estoy equivocando. Las liñitas son el ingreso y las barras son el porcentaje de gasto en alimentos, ¿sí? A medida que aumenta el ingreso per cápita, baja el porcentaje de gasto en alimentos, ¿sí? En Argentina estaremos por el 20-30%, igual que en muchos países de América Latina, mientras que en Inglaterra o Estados Unidos estamos en el 10-12% del ingreso. La segunda barra es Argentina. Ahí está. Por si no se lee desde el fondo, ¿no? Acá está el punto ingreso con una relación de gasto importante, ¿no? Sí. De casi el 5%, por lo que veo. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que como tenemos poca plata, vamos a hacerlo bien simple,
gastamos nuestro sueldo más que nada en alimentos. ¿Sí? En la medida que aumentan nuestros ingresos, el gasto en alimentos baja. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En los países de altos ingresos, aunque yo gasto el 5% de mis ingresos o el 7% de mis ingresos en alimentos, tengo mucho más dinero en forma absoluta para gastar en alimentos. ¿Sí? Yo gasto menos, pero en la práctica tengo mucho más dinero disponible, o sea que elijo más. ¿Sí? O sea que puedo exigir normas de calidad, o sea que puedo exigir que en lugar de un producto común, puedo exigir que sea orgánico, puedo exigir que esté diferenciado, puedo exigir que tenga denominación de origen. ¿Sí? Entonces, gran parte tiene que ver con estas cuestiones, el tema de los ingresos. Vamos a la siguiente. Y así nos enfrentamos con todo. Hacer un clic más, a ver. Todos los días el sector alimentario se enfrenta con grandes demandas del consumidor, y estas demandas tienen que ver en algunos casos, con lo que aparece en los diarios. De repente nos encontramos con que murieron, no sé, 10 personas comiendo cebollín en Estados Unidos, ¿sí? O se enfermaron de hepatitis por comer espárragos, ¿sí? O lo que pasó en Estados Unidos, que comieron uvas envenenadas con cianuro, uvas chilenas. ¿Sí? Eso impacta mucho más que las campañas del consumidor, impacta mucho más que la cultura, que estos códigos morales que nos vienen de atrás, y la gente se comienza a exigir, se comienza a asustar, y esto hace que muchas conductas cambien rápidamente. ¿Sí? En la práctica vemos ejemplos, por ejemplo, el caso de la gripe aviar. ¿Sí? La gripe aviar que no afecta a los pollos, por ejemplo, y no afectó a la Argentina. ¿Sí? La gente, cuando apareció la gripe aviar en los diarios, dejó de comer pollo, o consumió mucho menos pollo. ¿Sí? Con el caso de la vaca loca ocurrió algo parecido. La vaca loca en Argentina no llegó, ¿sí? Y sin embargo la gente dejó de consumir o disminuyó muchísimo el consumo de carne vacuna. ¿Sí? Y así pasa con este tipo de cuestiones. Vamos a la siguiente, por favor. Una más. Esta es otra más y otra más. Esto es lo que la matriz del esquema calidad. ¿Sí? Yo no voy a entrar mucho en detalle, pero todos los protocolos de calidad y de responsabilidad social se basan en 3 cuestiones. Escribo lo que hago lo que escribo y pido un control externo de lo que hago. Todos los sellos de responsabilidad social y de calidad se basan en estas 3 simples cosas. Lo que más nos cuesta a nosotros, a los que trabajamos en el campo, es escribir lo que hacemos. ¿Sí? Después pedir control, bueno, sería otra cuestión, pero redactar procedimientos es lo que más nos cuesta. Para eso nos facilitan la vida los protocolos, los sellos de calidad. ¿Sí? Vamos a una más. Vamos a ver, al menos rápidamente, una teoría de la calidad, digamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social y cómo desde la calidad llegamos a la responsabilidad social? La calidad, esta es una teoría francesa, que es la regla de las 4 S y las 2 R, y que habla de la calidad implícita, la primera. La calidad implícita decimos que no tiene que haber daño ni engaño, es evidente y esencial, es lo que se le exige a todo, es lo mínimo que se le exige a todo alimento. ¿Sí? Y decimos y ahí aparecen las 2 primeras S, la S de salud, ¿sí? Que es que los alimentos tienen que tener determinadas ventajas para la salud, tienen que tener determinadas proteínas, vitaminas. ¿Sí? No tendría sentido, por ejemplo, como una naranja que no tuviese vitamina C, digo, para exagerar un poco. ¿Sí? Luego pasamos a la seguridad. Y la seguridad es la inocuidad. Un alimento, para ser alimento, tiene que ser inocuo. Y ahí entramos en otro tipo de cuestiones, los residuos en agroquímicos, la presencia no de organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Y ahí entramos con los tipos de los protocolos de calidad, de buenas prácticas agrícolas, o el HACCP, que se aplica a alimentos industrializados. Luego pasamos al siguiente grupo de la calidad definida por atributos de valor. Ahí tenemos las siguientes S. La S de satisfacción, que es la llamada la calidad organoléptica. Y la S de satisfacción se mide por los sentidos. ¿Cómo elige el consumidor?
elige porque huele, por el sabor, porque toca el alimento. Cuando escuché esto la primera vez, bromeaban diciendo, bueno, ¿cómo uno se da cuenta por el oído? Hablamos de los 5 sentidos. ¿Y ustedes cómo detectan, por ejemplo, que una sandía está bien? Golpeándola. Y escuchan el sonido de la sandía y si es hueco o no, saben si está pasada la sandía o está bien. Y finalmente la cuarta S, la S de servicio. Los alimentos tienen que ser cómodos de utilizar, tienen que ser fácil para manipularlos. Por eso hoy, como decía antes, hay elementos, se busca que el melón sea más pequeño, que la sandía sea más pequeña, que los tomates sean más cuadrados, por eso se enganchan mejor en el cajón de madera. O duran más en la heladera, los tomates larga vida, por ejemplo. Vamos a la siguiente, por favor. Y después las 2R. La regularidad. De nada nos sirve todo lo anterior si el producto no está disponible cuando yo lo quiero comprar en la góndola. ¿Sí? Y la última R, rêve, en francés significa ensueño, y tiene que ver con el placer o prestigio de comer determinados alimentos. De acuerdo a las culturas, a la publicidad, etc., no es lo mismo ir caminando por la calle comiendo una mandarina que comiendo una frutilla. O comiendo un pedazo de sandía. ¿Sí? Por ahí por Centroamérica, comer una mandarina está bien visto, digamos. Si lo vemos por aquí, por Argentina, como es un producto barato, no está bien visto. Yo no tengo problema, que coman lo que quieran, pero digo cuál es el imaginario de la gente, ¿no? Y ese imaginario tiene que ver también con lo que en las góndolas se vende. ¿Sí? A esta clasificación de las 4S y las 2R le agregamos lo que yo denomino la letra E de ética, lo que llamo la nueva calidad, que son las nuevas demandas ligadas en principio a 3 grandes cuestiones. El tema de las creencias religiosas, cómo los alimentos tienen que empezar a respetar determinadas creencias de los países hacia donde van nuestros alimentos, ejemplo, los protocolos kosher o halal para los mahometanos, o ligados a las culturas ancestrales, en el caso de los cultivos andinos, la quinoa, por ejemplo. El segundo grupo, los sistemas basados en criterios de justicia y responsabilidad social. Aquí vamos desde el comercio justo, como criterio de justicia, quiero decir, hasta el tema de la ética en la etiqueta. Por ejemplo, hay un protocolo francés que se aplica en textiles, pero también se aplica en otros productos, en donde indica en la etiqueta cómo se reparte la torta. ¿Sí? Por ejemplo, que un 20% fue para el que produjo el algodón, por ejemplo, un 30% para el que lo vendió, un 15% para el hilandero, un 15% para el que lo transportó. ¿Sí? Un protocolo que está cada vez con más fuerza en Europa. Y finalmente el último grupo son de las formas de producción. Yo también puedo exigir productos orgánicos, o sea, libres de agroquímicos, pero también productos sustentables, de producción integrada, etc. Vamos a la siguiente, por favor. Y así estos sistemas de calidad que originalmente comenzaban en las buenas prácticas agrícolas, seguían por las buenas prácticas de manufactura, seguían por el HACCP o por los sistemas de gestión de calidad, las normas ISO 9000 o ISO 14000, vemos que hay una cierta tendencia a pasar desde las demandas por inocuidad hasta otro tipo de demandas laborales, sociales, ambientales. Vamos a la siguiente. Y así llegamos a lo que es el concepto de desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable dice satisfacer la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. Esta definición abarca 3 aspectos: sustentabilidad ambiental, económica y social. Esta definición surge en una reunión de nuestro futuro común de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de hace unos cuantos años, no hace tantos tampoco,
Quien la lidera fue la Comisión Brundtland, se llamó en 1987, la lidera Gro Harlem Brundtland. Esta fue una mujer, de ahí tomó el nombre de la Comisión Brundtland, que fue la primer ministro de Noruega. ¿Sí? En ese momento era la ministra de Salud de Noruega y lideraba esta comisión en Naciones Unidas. Vale la anécdota, ustedes recuerdan que hace aproximadamente un año, si recuerdan la matanza de Oslo, que hubo un loco que entró a un mitin en Oslo y empezó a matar, mató 88 jóvenes. ¿Sí? Bueno, ese mitin, quien hablaba era Gro Harlem Brundtland. ¿Sí? Era la líder del partido, creo que laborista noruego. Actualmente no está en el poder, pero fue 2 veces jefa de gobierno de Noruega. Y la principal oradora en ese mitin, que era en una isla en Noruega, era esta mujer, ¿no? Y el principal destinatario de la matanza era esta mujer. Vamos a la siguiente. Esto es una forma de ver el desarrollo sustentable, ¿no? Hablando de ética, yo robé esta imagen, no es mía, la saqué de internet, me pareció muy linda porque muestra que efectivamente muestra hacia dónde vamos y de dónde venimos. Esto es parte de la discusión que tenemos que tener, digamos, ¿no? Ni todo lo de atrás es malo, ni todo lo que viene es bueno, ¿sí? Pero bueno, evidentemente vamos avanzando tal vez. Y así llegamos al concepto de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Uno más aplica, por favor. Y el concepto tradicional, definido en el Libro Verde de la Unión Europea, de hace más de una década, decía el compromiso voluntario de la empresa en contribuir al desarrollo sustentable en alianza con sus empleados, la comunidad y la sociedad en general a fin de mejorar la calidad de vida. Barbara Parker, una norteamericana estudiosa de este tema, en el 2005 dice: RC es el proceso por el cual las empresas negocian su rol en la sociedad. ¿Para qué están las empresas? Esto es parte de la discusión hoy. ¿Solamente para crear valor económico o también para crear valor social, valor ambiental? Esto es parte de la discusión. En Argentina muchos conocemos este tema, en el 2001 lo vivimos de cerca. Cuando hubo la gran crisis en Argentina, se le exigía a las empresas: hagan algo. Lo que hoy, las acciones que muchas veces se le exige al Estado, también hoy se les comienzan a exigir a las empresas. Como decía un millonario suizo, Smith Heny, que es muy conocido, fue el creador de la Fundación Avina y de varias ONG a nivel mundial, muy grande, le decía: no pueden existir empresas ricas en sociedades pobres, ¿no? Y lo decía uno que era efectivamente que tenía grandes empresas, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? De qué forma la empresa se relaciona con la sociedad y ve sus necesidades y se acerca. Y finalmente la última definición de RC la dio la Unión Europea también hace poquito tiempo, la dio en el 2011, se publicó el año pasado. Dice: es la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en la sociedad. O sea, ¿de qué forma impacta la empresa? Impacta socialmente, impacta ambientalmente, ¿sí? Impacta económicamente. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y cómo surge la responsabilidad social empresaria? Y surge, en primer lugar, por cosas que ya venimos viendo, por cosas ligadas a las intoxicaciones masivas, a casos de corrupción, grandes empresas con códigos de ética espectaculares que de repente caen en la bolsa, el caso de Enron, de Parmalat en Italia, de WorldCom. Las cuestiones del cambio climático, y no porque el cambio climático sea nuevo, sino porque hay una percepción del consumidor que el cambio climático hay que hacer algo en forma urgente, ¿sí? La aparición de un consumidor consciente, cada vez más consciente, no significa que todos sean conscientes, ¿sí? Pero hay una tendencia a aumentar ese porcentaje de consumidores conscientes. La aparición de casos de trabajo esclavo, casos de trabajo indecente, trabajo infantil. Y si no existiría en todo esto una comunicación global, la aparición de las noticias tan rápidamente, o sea, cuando ocurrió la caída de
de petróleo en el Golfo, nos enteramos al día siguiente. O ustedes recuerdan, hace apenas un año o dos en Argentina que hubo casos de trabajo indecente en el campo, con semillas, con maíz. Bueno, primero salió, la noticia salió en España, en el diario El País de España. ¿Sí? Fue tan rápido que después apareció en Argentina a la semana. O sea que ni siquiera se puede ocultar, aunque uno quisiera. Vamos a la siguiente, por favor. Y sí, digamos, todo esto tiene que ver con una definición que es la de stakeholders. Las empresas tradicionalmente decían, yo respondo a mis intereses primarios, que son mis inversores, mis accionistas. Hoy se dice que tienen que responder a sus públicos de interés. ¿Y quiénes son sus públicos de interés? Son efectivamente sus accionistas, sus inversores, o sea, los que ponen la plata y quieren tener sus retornos. Pero son mucho más que eso, son los consumidores, son sus trabajadores, son sus proveedores, son las ONGs que los cuestionan o no, son los sindicatos, son las cámaras empresarias, son las universidades, son los colegios profesionales. Estos son los stakeholders. Vamos a la siguiente. Y así aparece el concepto de sellos sustentables. ¿Sí? Y los sellos sustentables, yo los catalogué en diferentes grupos, no vamos a verlos todos hoy, pero simplemente para tener alguna idea. Los sellos más ligados a las cuestiones ambientales. Por ejemplo, los de la huella hídrica o la huella ecológica. ¿Cuánta agua consume un producto para producirse? Por allí tienen un ejemplo de una imagen. Para producir una taza de café se necesitan 140 litros de agua. O para producir un litro de leche se necesitan 1000 litros de agua. ¿Sí? O cuánto dióxido de carbono se libera al ambiente con el transporte de un producto desde aquí hasta Europa o hasta Estados Unidos. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son las que hoy se están comenzando a demandar, a destacar. Y hay compensaciones, por ejemplo, apareció el año pasado el primer café sustentable, que era lo que hacía, producir café, gastaba esa cantidad, digamos, de agua y no sé cuánto de dióxido de carbono, pero lo compensaba forestando. ¿Sí? Entonces lograba un café dióxido de carbono cero. Un negocio bien interesante y que tuvo muchos adeptos y fue un café que vendió mucho, digamos. Luego tenemos los sellos laborales. Hoy por hoy ningún sello es específico de un tema. Hoy la mayoría de los sellos tienen todas estas cuestiones, simplemente que nacieron con distintas demandas en distintos momentos y tienen más específicamente algunas cosas. Por ejemplo, en los ambientales, la iniciativa del reporte global, llamado GRI, nació como cuestión ambiental. Hoy, sin embargo, tiene aspectos sociales, etc. El caso laboral, un protocolo que se llama Social Accountability 8000, nació por el tema del trabajo indecente. El trabajo indecente encontrado en las fábricas textiles de Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, la gente que fabricaba las pelotas o las zapatillas, ¿sí? Pagando $1 por día y que vendía las zapatillas a $300. Sobre esto se comenzaron a trabajar estos sellos, en este caso el SA8000 fue el primer sello que surgió. Pero también otros, el Fair Trade o Comercio Justo también es un sello que incorpora cuestiones laborales y muy específicas, no al trabajo infantil, no al trabajo indecente. El Pacto Global pasa algo parecido. Luego los sellos sociales, que se relacionan con algún criterio de justicia o de equidad. El más importante en esto es el Fair Trade o Comercio Justo. ¿Sí? Y luego también otras cuestiones ligadas a la anticorrupción. Hay sellos que están incorporando como criterios que la empresa demuestre que tiene políticas de anticorrupción. Un ejemplo es el Pacto Global de Naciones Unidas. Estos sellos sustentables, vale la pena hacer la aclaración ahora porque se nos está yendo el tiempo y es bueno saberlo. Son definidos por ONGs, organismos internacionales, el Pacto Global por las Naciones Unidas, o el SA8000 o el GRI por ONG,
también pueden definirse internamente. Esto tiene que ver con algo que en la certificación llamamos confianza. ¿Quién es el que da confianza? Cuando los productores hortícolas lo saben, que conocen buenas prácticas agrícolas, digamos. Si yo quiero exportar a un supermercado europeo, a la mayoría, no a todos, tengo que tener una norma llamada Global Gap o EUREP se llamaba antes, que significa buenas prácticas agrícolas. Si yo no tengo ese protocolo certificado, no exporto. ¿Y quién me da esa certificación? Una certificadora habilitada como tal por EUREP, no cualquier certificadora. Entonces, alguien, un intermediario, otorga confianza. Yo digo que la confianza tiene que ver, está relacionada con el lugar en la cadena en la que yo esté. Por ejemplo, hay lugares en que la confianza la puede dar una ONG, la confianza la puede dar un organismo profesional, la confianza la puede dar el Estado. En algunos lugares no creen en el Estado, en otros sí, porque el Estado es más o menos serio, al menos sus organismos de control. Hace poco tiempo, justamente me llamaron del organismo de control de Argentina, hablando del tema de buenas prácticas agrícolas, que teóricamente es una norma que debiera ser obligatoria en la Argentina, ya está legislada para ser obligatoria. Y ellos me decían, ¿de qué forma se puede pagar más? Se puede identificar, se puede dar confianza a aquel producto que tenga buenas prácticas de aquel que no lo tenga. O sea, ¿de qué forma puedo garantizar que el producto es inocuo, que no hay trabajo infantil, que hay trabajo que no es en negro sino en blanco? Ese tipo de cosas, o de qué forma puedo identificar que ese productor se relaciona bien con la sociedad, que ayuda a los que puede ayudar, que capacita bien a sus trabajadores, o sea, que les importa a la gente que trabaja ahí, que les importa a la gente que los rodea. ¿Sí? Esa confianza no solamente está dada por las certificadoras, esta confianza está dada por quien otorga confianza, y quien otorga confianza puede ser una ONG, es el caso del sello que está desarrollando la gente de Urtiar. En todo caso, después ustedes comentarán algo. El logo. ¿Qué? ¿Qué es el logo? Es el logo de Urtiar, digamos, que va a ser un sello efectivamente. De diferenciación. ¿Perdón? De diferenciación. Es un sello de diferenciación que va a identificar estas cuestiones. Entonces, o también las universidades. Las universidades también pueden integrar, pueden dar confianza a un sello. Entonces, esto es importante, me parece a mí, para que quede bien explícito y claro, y si quieren después lo conversamos. Yo ahora justamente estoy yendo dentro de 15 días a Ecuador a desarrollar un sello en la parte de turismo rural. ¿Y de qué forma? ¿Quién va a identificar? O sea, ¿quién va a dar garantía de confianza? Y uno de los que va a dar garantía de confianza en este caso son las universidades locales, las universidades de prestigio. O sea, ¿quién me puede garantizar que lo que yo digo es cierto? Este es un tema que tiene que ver con el crecimiento de las sociedades, ¿no? Cuando yo compraba a inicios de la vida en el planeta, digamos, cuando el hombre comenzó a cultivar, digamos, o se intercambiaban cosas, uno podía identificar al productor. Uno podía decir que este productor, y lo podía ver cómo trabajaba. Entonces le compraba o intercambiaba y estaba viendo cómo producía. Hoy en la práctica ya no se puede ver. Los consumidores están distanciados de los productores. Esta distancia es la que mediamos, es la que garantizamos con un certificado de calidad, pero también con un certificado de sustentabilidad, de responsabilidad. Vamos a la siguiente, por favor. Esperen que a mí por algún motivo se me fue, a ver, se me fue como pasar de acá, a ver, o se me colgó, a control, ¿no? Ahí está, ahora sí, se me olvidó. Bueno, y hablando de los sellos, esta foto la tomé en una visita que hicimos el año pasado al norte de México, en Tijuana. Justamente está Belén Avendaño, la doctora Avendaño, que me llevó a recorrer este campo. Está en la videoconferencia desde México, desde el norte de México. Este es un campo de productores hortícolas. Tijuana es una zona semejante a la zona argentina de San Juan, Mendoza, una zona árida, se trabaja con riego, en muchos casos riego por goteo.
Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es frutilla, un cultivo de fresa, ¿sí? Hablo en la otra versión para los amigos latinoamericanos. No se alcanza a ver, tal vez sí, la altura que tienen esos camellones, ¿sí? En la Argentina, cuando hacemos plantaciones en camellones, los productores lo deben saber, la altura de los camellones son 15 centímetros, 30 centímetros, como una cosa espectacular. Levantar 15 centímetros, 30 centímetros es realmente, implica un gasto de energía importante. Bueno, esos camellones tenían entre 70 centímetros a 1 metro de altura, ¿sí? Yo cuando llegué me impactó ver eso, ¿no? ¿Y por qué? Si usted, atrás, yo justo llegué para la cosecha, atrás están viendo los trabajadores cosechando. Casi no se agachan. Y tiene que ver con una cuestión de seguridad ocupacional, digamos, de cuestiones de enfermedades de la columna. Y tiene que ver con una demanda del supermercado donde iba esos productos. Estas fresas iban a Walmart y Costco en Estados Unidos. Esas frutas se cosechaban hoy y al día siguiente estaban cruzando la frontera para Estados Unidos, ¿sí? Entonces fíjense hasta dónde, o sea, el que trabaja en el campo se puede imaginar la cantidad de energía que se gastó en hacer esas montañas, digamos, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo de un protocolo que están cumpliendo sus productores, ¿sí? Sobre responsabilidad social, ¿no? Belén me puede, ¿qué tal Belén? Le estoy hablando a Belén, que es esta persona de México, ¿no? Que fue la que me llevó a visitar estos productores. Lo que decían estos productores, armamos una charla como esta, decían, nosotros sabemos muy bien producir, sabemos hacer buenas prácticas. Lo que desconocemos, lo que es una novedad, es todo este tema de la responsabilidad social. Son demandas, nuevas demandas que aparecen como exigencias y que es muy difícil responder. Por ejemplo, para que se den una idea, había las auditorías, ¿sí? Sobre estos protocolos, se hacían simultáneamente en 2 lugares, habían 2 auditores, uno en la parte administrativa de la empresa para verificar las planillas de pago de los trabajadores y otra en el campo, y le preguntaban a los trabajadores cuánto había cosechado el día anterior, para verificar, porque como se suele pagar a destajo, de qué forma yo controlo la cantidad de horas que trabaja el trabajador, ¿no? Esto es el tema de la gente que trabaja con las cuestiones laborales, sabe que es muy complicado. Entonces ahí el supermercado exigía que no trabaje más de una determinada cantidad de horas, por más que trabaje a destajo, que la persona quisiera ganar lo que quisiera ganar. Esto es lo que se viene, digamos, ¿no? Creo que es bien interesante. Vamos a la siguiente, por favor. Yo ya voy a tener que ir terminando porque se nos va a ir el tiempo, ¿verdad? Yo voy a hacer un comentario en realidad muy breve, vamos a la siguiente. Otro más. Simplemente comentar brevemente algunos de los protocolos. Comercio justo. Es un protocolo para muy pequeños productores con 10 principios. Vamos, una más, son ejemplos. Ahí está. Reducción en la cadena de intermediarios. Esto es lo básico del protocolo de comercio justo. El pago de un precio justo que se compone de un precio fijado internacionalmente, y de un plus por comercio justo. Este plus tiene que volver a la comunidad. Aquí lo que estoy mostrando, una más, son ejemplos de etiquetas de comercio justo. Comercio justo en realidad hay muchos sistemas. El protocolo Fairtrade, que es el ejemplo que ven en el medio, vamos a pasar. No, espera, a ver, un segundito. Yo tengo que ir para atrás. La imagen que tiene en el medio es el sellito azul y verde, es el logo oficial de Fairtrade o Comercio Justo. Hoy, en Fairtrade, en esta certificación, hay 2 sistemas. Un sistema para organizaciones de pequeños productores y otro sistema para empresas, vamos a llamarlo así, que en realidad es para trabajadores, que se le puede dar el sello incluso a una gran empresa en la medida que el beneficio sea para los trabajadores. Esta certificación hoy
este último ejemplo, el de los trabajadores, es bastante discutida, ¿no? Porque grandes empresas a nivel mundial están obteniendo el sello de comercio justo. Entonces, algunos dicen que esto puede ser cuestionado. Otra forma de comercio justo es el comercio justo a nivel de las organizaciones mundiales de comercio justo, o WFTO, que son organizaciones que han comenzado a dar un sello hace algunos años, distinto a este, que es para identificar a la organización que trabaja, que es una organización de pequeños productores efectivamente, ¿sí? Y que a partir del año pasado han comenzado a implementar un nuevo sello de comercio justo, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con el fair trade. Otro tipo de certificaciones son las que hablan de comercio justo, pero no implementan certificaciones. En Argentina hay un ejemplo, hay unos cuantos, incluso acá en La Plata hay un grupo que trabaja muy bien sobre el tema, pero un ejemplo es la yerba titraijú. No sé si alguien la escuchó nombrar. Titraijú es una yerba de Misiones. Titraijú significa tierra, trabajo y justicia, ¿sí? Es una yerba que, bueno, garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, la cuestión de los trabajadores. No está certificado por nadie, es simplemente una indicación de ellos, ¿sí? Pero bueno, y ya vamos terminando. Vamos a la siguiente. Una más. Y esto simplemente vamos a dejar aquí con esta última, que es un ejemplo de comercio justo. Esto es el sexo sostenible, ¿no? Comercio justo sostenible. La aplicación sostenible es bastante adecuada para el sexo, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de preservativos hechos con caucho de látex natural de Sri Lanka, de pequeños productores de árboles de caucho, y que se fabrican, envían el caucho a Alemania, y estos preservativos se fabrican en Alemania. No, fíjense que no tiene el sello Fair Trade, lo que lo garantiza es una ONG, que figura allá, que es la que da confianza. Y la empresa, Lumen-Tutten, es una de las principales empresas de este rubro en Alemania. Bueno, vamos a dejar aquí, y en todo caso, si hay tiempo, luego comentamos algunas cuestiones más, especialmente las conclusiones, porque quisiera que hable... tenemos que dar paso a... Sí, tenemos que dar paso a España ¿Cómo sería? ¿Vos tenés que entrar por acá, Guillermo? Hay que conectarse a la videoconferencia desde aquella computadora. Está José.